Hola familia, ¿cómo están? Pues aquí estamos nuevamente continuando con nuestro curso. Yo sé que este tema que estamos tocando sobre el pecado es un problema serio, es un problema muy importante, porque es lo que la palabra pecado nos separa de la presencia de Dios. Eso es lo que es el pecado. Por eso estamos resaltando la importancia del pecado. Y la semana pasada estuvimos viendo algo importante, dice, este pecado de los padres. Dice, si los pecados y las maldiciones de nuestros antepasados no son tratados en nuestra vida, nos pueden impactar nuestra vida actual, si ya en la madurez. Y algo que también vimos, algo que es extraordinario, es que en Isaías 56, versículo 4 al 6, 53, perdón, del 4 al 6, nos dice la Escritura que la sangre de Cristo es totalmente poderosa para romper cualquier maldición generacional, para romper pactos que tú hayas hecho satánicos, para romper, muchas veces los niños se entregan a imágenes, se entregan a ídolos, a demonios, porque esa es la palabra, como dice Corintios. Entonces, pero la sangre de Cristo es suficiente para romper cualquier pacto que tú hayas hecho en tu vida, que tus padres, que mis padres hayan hecho en mi vida antes de conocer a Cristo. Hoy podemos romper esas maldiciones con la preciosa sangre de Cristo. Es lo único que puede romper maldiciones espirituales, la sangre de Jesús. Entonces, quiero continuar con lo que son las líneas generacionales de los bisabuelos hasta nosotros, los bisnietos. Y estuvimos viendo algunas cosas que ya tratamos, que ya rompimos, y hoy vamos a seguir. Vimos hasta el punto de la pobreza. La pobreza realmente es una maldición generacional, aunque usted no lo crea. Pero bueno, ese ya lo tocamos y ahora seguimos con problemas mentales y emocionales. Aunque usted no lo crea, es una maldición. Y quiero contarle una historia que me pasó hace algunos años. Estando nosotros viviendo en Ciudad Mante, abrimos una obra en Nuevo Morelos, Tamaulipas. Y resulta que ahí había vimos varias familias así, pero una de las familias, había una niña de unos 14, 15 años de edad, no se me olvida, que cuando llegamos ahí empezamos a compartir la palabra de Dios. Esta niña caía y se revolcaba en la tierra y caía sobre el fuego. Y después supimos que en varias partes de su cuerpo, pues estaba quemado por lo mismo y era sordomuda. Fíjate más, sordomuda. Y el papá había gastado todo su dinero, había vendido sus ganados por curarse él, porque estaba metido en barridas y todo este tipo de cosas, y su familia. Y total, ese día le dijimos, bueno, pues mire, mañana tenemos una reunión acá en Ciudad Mante, lo invitamos, véngase con toda su familia, y nos cayó en la mañana. Y yo me acuerdo que estábamos nosotros en la alabanza, estaba la niña sordomuda, que estaba poseída, y de repente, en la pura alabanza, me acuerdo que se avienta sobre mis pies y empieza a adorar a Dios y empieza a cantar libre totalmente de toda posesión demoníaca. Esas son maldiciones generacionales por meterse en la brujería. Entonces, una de las cosas que pasan cuando se mete esto, tienes problemas mentales y emocionales también. Esa es parte de lo que el diablo hace muchas veces en una familia, en una persona. Y son generaciones que se van desde los padres, los hijos, hasta la cuarta generación, dice Éxodo capítulo 20. Entonces, vamos a tratar de orar también. Quiero enseñarle, como le dije la vez pasada, cómo romper cualquier maldición generacional, o si el Espíritu Santo le está recordando alguna que usted dice, oye, esto se está repitiendo en mi familia y esto en mis hijos, y yo veo que mis nietos están batallando igual, pues eso hay que romperlo en el nombre de Jesús, con la sangre de Cristo. Y hoy vamos a ver sobre los problemas mentales y emocionales. Primero, la ansiedad, la preocupación, depresión, compulsiones de suicidio, dolor sin resolver, rechazo, amargura, odio, perjuicio, enojo, violencia, miedo, paranoia, muerte, suicidio, fracaso, orgullo, incredulidad. Y vamos a orar por esto primero. Yo le quiero enseñar cómo se rompe esto. Dígale,
Ore conmigo, dígale, Señor, si usted ya identificó una parte en su familia, en su vida, vamos a orar por esto. Dígale, Señor Jesucristo, yo en esta mañana estoy orando y te pido perdón por 7 generaciones atrás de mis ancestros que hayan afectado, que hayan abierto una puerta a la brujería sobre mi vida, en el nombre de Jesús, sobre mi familia. Y Padre, hoy yo me pongo en la brecha y yo te pido perdón por esas 7 generaciones atrás, por la línea paterna, Señor, que si han venido sobre mi vida, hoy yo las corto y tomo autoridad con la sangre de Cristo sobre mi vida. Rompo toda maldición generacional de todo esto que acabamos de hacer y de leer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Señor, yo oro porque yo sé que te pertenezco y le he quitado todo derecho legal al diablo sobre mi vida espiritual en el nombre de Cristo Jesús por su sangre. Gracias, Señor. Bien. Quiero también verles sobre esto, que es otra línea generacional de maldición, sobre asesinatos, sobre aborto, nacimiento de un niño muerto. Mi hermano nació muerto. Ahí está una maldición que yo ya la rompí también. Hace unos días que estaba preparando todo esto, pues yo oré otra vez por todo, por las cochinas dudas, como yo digo, pero lo hice. Entonces, abortos no deseados, muerte fuera de tiempo, muerte traumática o antes de tiempo. Señor, vamos a orar por todo espíritu de muerte que estamos hablando aquí en este curso, Padre, para romper todo espíritu de aborto, de nacimientos de niños muertos, de abortos no deseados, de muerte fuera de tiempo, o sea, prematura, muerte traumática antes de tiempo. Señor, en este momento yo tomo autoridad y me identifico con esta maldición generacional y yo rompo hoy por la sangre de Cristo. Y te pido perdón por 7 generaciones atrás de mí que hayan abierto puerta a estas maldiciones generacionales. Pero hoy tomo autoridad en Cristo Jesús y yo las corto y las rompo por la sangre de Cristo. Y soy libre de toda maldición que acabamos de mencionar en el nombre de Jesucristo. Somos libres para conocer a Jesús y sobre mi vida, sobre mis hijos, hasta 1000 generaciones, Padre. Gracias, porque a partir de hoy soy una persona libre en Cristo Jesús. Amén. Y luego otro punto que queremos ver, por ejemplo, guerra. No quiero presumirle porque no es para presumir, pero por la familia de mi padre, los bisabuelos pelearon en la batalla de Waterloo, en Francia. Tengo unas historias de mi mamá escritas a mano, donde mi papá le platicaba que sus ancestros pelearon en la guerra de Napoleón y estuvieron ahí con él. Entonces son gente que estuvo en una guerra y eso es importante. Entonces por guerra, por divorcios, hijos enseñados en las cosas que no son enseñados en las cosas de Dios. Entonces vamos a orar por esa maldición y vamos a romperla. Padre, también, Señor, todo espíritu de guerra de nuestros ancestros que se hayan abierto en aquellos años, Señor, de divorcios, de hijos no enseñados en tu palabra, hoy yo tomo autoridad sobre mi vida y yo rompo toda maldición generacional de estos espíritus, de estas maldiciones generacionales sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa hasta la 4ª y 5ª y miles generaciones está roto. Y hoy tomo esa autoridad y la corto con la sangre de Cristo. Y soy libre de esas maldiciones generacionales que pueden afectar mi vida personal. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a leer, ya vimos de la parte de la línea paterna. Ahora vamos a ver la línea materna, por un lado de nuestra mamá, de nuestra abuela, bisabuela, y bueno. Y yo quiero nomás tocar aquí, porque ya casi todo lo rompimos con papá, pero ahora con mamá van a hacer esto, pues restricciones religiosas. Destaco algunos, no voy a leerlos todos, destaco algunos, por ejemplo, restricciones religiosas. Cultos, legalismo, errores doctrinales o denominación, religiones falsas y otras religiones. Esa es la línea materna. Entonces vamos a orar por eso primero. Y Señor, yo identifico que por la línea materna de mi familia, Señor, te estoy pidiendo perdón por 7 generaciones atrás que hayan participado en cultos, en legalismos, en errores doctrinales o denominacionales, religiones falsas
otras religiones en mi familia, en el nombre de Jesús. Y si 7 generaciones atrás alguno abrió una puerta sobre esto, hoy yo le quito el derecho legal y le pido perdón a Dios como si yo lo hubiera hecho, y hoy tomo autoridad y rompo toda maldición generacional sobre estos puntos que acabo de leer en el nombre de Jesucristo, sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, hasta 1000 generaciones, Padre. En el nombre de Jesús, y la corto con la sangre de Jesucristo, y soy libre de estas maldiciones que puedan causar algún efecto sobre mi vida o sobre mis generaciones. Otra de las cosas importantes es, casi todo se repite de los papás. Entonces no quiero meterme en todo eso, porque el meterme en todo esto, entonces pues voy a meterme en puras oraciones de romper todo eso, pero usted ya sabe, es decir, lo mismo de los padres, lo mismo de la mamá. Entonces hay líneas generacionales que están afectando nuestra vida, y esas maldiciones generacionales tenemos que romperlas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Bien. Yo quiero también guiarles en algunas cosas que quiero leer hoy. Lo tengo aquí en la Biblia y quiero leérsela, porque son cosas de lo mismo que estamos tratando. Mire, vamos a ver lo primero. Dice aquí, dice, mandamientos quebrantados. Estamos hablando de maldiciones generacionales, porque ahí es donde se abren las maldiciones. Y fíjese lo que dice aquí. Dice, los 10 mandamientos eran las normas de Dios para vivir una vida recta. Obedecerlos era obedecer a Dios, en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver que todos los mandamientos fueron quebrantados. Cuando lea la historia, fíjese de las tragedias, consecuencias que acompañaron la violación de Dios, la violación de la ley de Dios. Okay. Quiero leerle algunas cosas importantes. En el libro de Primera de Reyes, me acompaña ya, vamos a ver la primera. Primera de Reyes. Y estamos hablando de maldiciones generacionales, de cómo afectaron a través de los años, de las generaciones, cuando quebrantaron mandamientos, los que usted y yo estamos leyendo. Dice en el capítulo 11 de Reyes, fíjese lo que dice aquí. El primer mandamiento dice, no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Eso fue algo que Dios estableció. Primer mandamiento, ¿verdad? No te harás imagen ni semejante a otra cosa semejante a Dios. Yo soy tu Dios, y bueno, ya sabes de todo eso. Bueno, fíjese las consecuencias. Primera de Reyes 11. Aquí dice la reina de Saba, vista y todo eso. Ok. Aquí lo que está hablando en el capítulo 11 dice apostasía y dificultades de Salomón. Ah, caray. Pues que no era el hombre más sabio de toda la tierra ahí. En Primera de Reyes 11 no dice la Biblia que Dios lo visitó 2 veces y como no le pidió riqueza, Dios lo superbendijo a este hombre. Entonces, ¿cómo dice aquí apostasía y dificultades de Salomón? Bueno, voy a leerle algo aquí. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a mujeres extranjeras, de las de Moab, de las de Amón, de las de Edom, de las de Sión y de las Eteas. Gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no te llegues a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque siempre directamente harán inclinar nuestros corazones tras sus dioses. Y a estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pelado de un corazón muy grande, ¿verdad? Murió por enamorado, esa es la verdad. Como dice la canción de Piporro, ¿verdad? Luego dice, y tuvo 700 mujeres, y esas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y luego dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con su Dios, como el corazón de su padre David. Wow. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, imagínate, la diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Sexto,
Hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor: Salomón, por cuanto ha habido en ti esto en ti, no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y la historia de Salomón no termina ahí. Ve a su hijo, el siguiente, primer hijo de Salomón. Se desvió totalmente, dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Esas son las consecuencias de las maldiciones generacionales que estamos hablando. Bueno, le voy a contar otra para que la agarre bien. Dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, no te inclines a ellas, ni les rindas culto. Bueno, allí en Jueces, fíjense, bueno, está Éxodo 32, que es el becerro de oro primero, ¿verdad? Pero vamos a Jueces, el libro de los Jueces. Acompáñenme al libro de los Jueces. Jueces, aquí está, primero es, bueno, Jueces. Dice aquí, Jueces 2, capítulo 2. Vamos a leer qué dice aquí Jueces 2. Estamos hablando de maldiciones generacionales de esto. Ok. Jueces 2, del 10 al 14. Vamos a leer qué es eso. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a Baales. Baales son demonios. Y luego dice: dejaron al Señor, el Dios de sus padres, los que habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses con D minúscula, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor. Fíjate nada más hasta dónde llegó estos cuates. Luego dice: y dejaron al Señor y adoraron a Baal. Baal con doble A quiere decir demonios, mis amados, y Astarot. Dice 14: y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de los robadores, y los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Híjole, luego fíjate, 15: por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Eso es lo que causa dejar al Señor. Las maldiciones, cuando rompemos las maldiciones, cuando rompemos los pactos de Dios, los mandamientos, hay maldición. Y usted lea la descendencia de todo esto de los jueces. Vea cómo acabaron en tragedia. Dice que cuando salían, Dios ya no estaba con ellos. Al contrario, los enemigos les robaban y los despojaban. Fíjese la importancia de las maldiciones generacionales por desobedecer la ley de Dios. Qué importante es esto. Bien, le voy a dar otra. Dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Fíjese más, vamos a Ezequiel. Va a leer Ezequiel para que lo vea usted. ¿Hasta dónde? Ezequiel, vamos a Ezequiel. Acá está Ezequiel, ya lo encontré. Ezequiel, capítulo 17. El 17, del 15 al 21. Vamos a leerlo del 15 al 21. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. Dice: será prosperado, perdón, sí, 15, ¿verdad? Le dije, sí, 15. Pero rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que se le diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará de estas cosas que hizo. Él rompió el pacto, podrá escapar. Vivo yo, dice el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y luego dice, el versículo es del Ezequiel, ¿dónde está Ezequiel?
al 21. Luego dice, y con gran ejército, ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada para él en la batalla cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado de mano a hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho el Señor tu Dios, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Sí, hay una consecuencia muy importante. Luego dice, extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo. Fíjate cómo dice, y lo haré venir a Babilonia y ahí estaré en juicio contra él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. 21. Y todos sus fugitivos y todas sus tropas caerán espada. Y los que queden serán esparcidos a todos los vientos y sabréis que yo he hablado. Fíjese nada más con todas las consecuencias de estas situaciones de aquí de Ezequiel que está hablándole. Dice, es increíble cómo vienen maldiciones generacionales por romper los pactos con Dios. Digo, yo no estoy hablando, esta es la palabra de Dios, no soy yo el que estoy diciendo eso. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Aquí está todo lo que está pasando. Cuando descuidamos los mandamientos y quebrantamos los mandamientos del Señor, se abre una brecha. Sí, por ejemplo, en mi casa ya les hablé la vez pasada, desde mi bisabuela se abrió una puerta a la brujería y bueno, ahí nos permeó a toda la familia, ¿verdad? Pero gracias a Dios y por su gracia que pude conocerle y romper con esas maldiciones sobre mi esposa, mis hijos, hasta 1000 generaciones, como lo declaro día a día en mi vida y en mis oraciones, ¿verdad? Pues así pasa esto. Bueno, ahora vamos a darle otra más. Vamos a darle. Luego, fíjate lo que dice aquí. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo. Vamos a Segunda de Crónicas. Vamos para atrásito. Segunda de Crónicas. La primera de Crónicas, luego Segunda de Crónicas. Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos al capítulo 36 de Segunda de Crónicas. 35, 36. Dice Segunda de Crónicas 36, 21. Vamos a ver qué dice el 36, 21. Y dice lo siguiente. Para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Había una palabra que en 70 años iban a estar esclavos allá en Egipto. Y una esclavitud tremenda. Y se cumplió la palabra porque desobedecieron los mandamientos. El pueblo de Dios desobedeció los mandamientos. Quebrantó los mandamientos que Dios le había dado a través de las tablas de Moisés. Entonces, si vemos todo esto, el pueblo de Israel fue llevado a Egipto 70 años de cautiverio. Fueron 3 llegadas, pero una de ellas fue esa. Entonces, si vemos cómo está todo esto, pues dices, oye, qué honra. Ahora mira, honra a tu padre y a tu madre. Estamos dando un resumen de algunas maldiciones que afectan generaciones. Dice, en Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, esto está muy interesante porque habla de los padres y usted sabe que el primer mandamiento con promesa es amarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ese es el único mandamiento que tiene promesa. Qué importantes son los padres. Y luego, fíjese, aquí en 1 Samuel 2.12. Vamos a 1 Samuel 2.12. Vamos a leer 1 Samuel 2.12. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos. Elí era un sacerdote de aquellos tiempos, así como Aarón, ¿verdad? Dice, pero sus hijos, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Qué tristeza, con todo respeto, que Dios nos haya alcanzado y nos haya dado su Espíritu Santo y nos lleve en un camino de rectitud y nos olvidemos por el afán, por el dinero, por la preocupación de abandonar a nuestros hijos para que no conozcan al Señor.
Esa es una tragedia. Porque yo estaba pensando, el viernes pasado, tuvimos conferencias, todos los viernes tengo conferencias con mis pastores, estamos en contacto todos, toda la iglesia de Amistad de Puebla, la red. Y me acuerdo que cuando Kevin estaba compartiendo algo que me impactó muy fuerte, es que él me dijo que la generación del 69, cuando estaba la guerra de Vietnam, esa generación se rebeló porque no estuvieron de acuerdo con esa guerra. Y entonces ahí empezaron las dificultades, pero Dios empezó a mover algo. Y ellos fueron sacados de su tierra, de donde ellos vivían, de Carolina. Y fueron sacados de ahí y llevados a un instituto bíblico y empezaron una vida diferente. Y en esa vida diferente conocieron a Cristo. Y Dios me mostró, cuando estaba él compartiendo eso, que a mí me pasó lo mismo, exactamente. Yo en 1973 termino mi carrera y me dan un trabajo en Tampico y me estuve 21 años en diferentes partes de la República viviendo, pero el propósito era poder yo conocer a Jesús con mi esposa. Si hubiera estado aquí en San Luis, yo creo que ya estuviera enterrado, divorciado, mis hijos todos tronados, a lo mejor sin hijos, vete a saber. Pero Dios tenía un plan perfecto de haberle conocido. Y por ese plan y por esa misericordia, yo he podido enseñar junto con mi esposa a mis hijos a conocer al Señor y ahora a mis nietos. Porque sería una tragedia no conocer, siendo cristianos, que nuestros hijos conozcan y tengan temor del Señor. Ahí se la dejo como una pequeña cápsula para que usted piense bien. Bien, y luego aquí dice, luego el 23-25, vamos al... A ver, espérame. Honra a tu padre y a tu madre. Así. Sí, 23 y 25, del mismo capítulo, dice, del 23 al 25, dice, y eso dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo os digo todo que este pueblo, vuestros malos procederes. Luego 4, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues sabéis pecar al pueblo del Señor. 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero fíjate, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Qué interesante, ¿verdad? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, es decir, de Elí, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Por no honrar al padre, a Elí. No lo escucharon. Dijeron, viejo loco, ya está loco, ya está con las campanas por otro lado. Y esta es una enseñanza de maldición generacional, amados. Esto no es un juego. Y luego, deja seguir leyendo. Ahora, capítulo 4. Vamos a ver al capítulo 4, 16 y 17, quiero leérselos. Dice, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Le pregunta. 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Dice, y el arca de Dios ha sido tomada. Wow. Ahí me quedo para continuar el próximo domingo. En estos puntos que le acabo de dar, son quebrantamientos de la ley de Dios. Y si usted sigue leyendo todas estas historias que estamos viendo, son historias que la Biblia en Corintios nos dice que fueron hechas para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos. Parece el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que tener cuidado. Estas maldiciones que acabamos de hablar el domingo pasado y esto, hay que romperlas en el nombre de Jesús, porque pueden desviarnos a nuestras generaciones y traer maldición en lugar de bendición. Así es que pues, bueno, mis amados, aquí me quedo. Continuamos el próximo domingo, si Dios lo permite. Que pase una excelente tarde, que Dios me los bendiga. Felicidades a todos los padres de familia que nos escuchan, que Dios los guarde y los bendiga, y que pasen un excelente día. Gracias.